Con frecuencia las escrituras hacen paralelos entre el proceso de crecimiento físico y el proceso de crecimiento espiritual, cada uno con sus distintas etapas y con la necesidad de crecer y de madurar. Y tanto en el ámbito de crecimiento físico como en el espiritual, cuando uno acaba de nacer, cuando uno todavía es bebé, hay ciertas habilidades y ciertas capacidades que carecen y donde hay necesidad de crecimiento. Pero estas mismas capacidades salen tan fácil y naturalmente para los maduros. Hace un tiempo observé una de estas carencias en mi hijo pequeño cuando le pedí recoger y traer un par de juguetes que estaban en el suelo. Y él iría a recoger uno de los juguetes y después el otro, pero al llegar al segundo, en lugar de simplemente usar la otra mano, dejó el primer juguete en el suelo y recogió el segundo. Pero yo le había dicho que me trajese los dos. Así que con un aparente dilema delante de sí, dejó otra vez el segundo juguete en el suelo y volvió a recoger el primero. Y pude ver en ese momento que él carecía de una capacidad sencilla de sostener dos objetos a la vez, de mantener este juguetito en las dos manos a la vez sin dejar caer el uno o el otro de la mano. En la segunda epístola de Juan, el apóstol se encontraba con un grupo de creyentes que carecían de una capacidad similar. No una capacidad física de mantener dos juguetes en la mano a la vez, sino una capacidad espiritual de mantener dos principios en acción a la vez. Porque estos creyentes estaban lidiando con cómo mantener en práctica el amor y la verdad a la vez. Y en particular, esta carta sugiere que los recipientes de la carta habían tomado el amor en la mano, que estaban abundando en amor, particularmente al mostrar hospitalidad a otros, cuidando las necesidades de otros, incluso extraños o predicadores itinerantes, como era costumbre en ese tiempo. Pero a la misma vez, vemos en la carta que en su celo por el amor, estos creyentes no estaban aplicando la verdad como debían hacer, llegando incluso a hospedar a falsos maestros que negaban la verdad. Así que en esta epístola, el apóstol Juan les escribe para enseñarles a mantener estos dos principios del amor y la verdad en la mano a la vez. Vamos a leer esta pequeña epístola de 2 de Juan en su totalidad para ver cómo el apóstol enfatiza ese equilibrio entre el amor y la verdad. Dice 2 de Juan, versículo 1. El anciano, a la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. Gracia, misericordia y paz serán con nosotros, de Dios Padre y de Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. Versículo 4. Mucho me alegré al encontrar algunos de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento tal como lo habéis oído desde el principio, para que andéis en él. Pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne.
Ese es el engañador y el anticristo. Tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibáis abundante recompensa. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa ni lo saludéis, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Aunque tengo muchas cosas que escribiros, no quiero hacerlo con papel y tinta, sino que espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que vuestro gozo sea completo. Te saludan los hijos de tu hermana escogida. En el saludo de esta epístola que ya hemos visto en versículos 1 al 3, Juan nos muestra que el amor y la verdad son realidades inseparables para el creyente, porque el verdadero amor siempre brota de la verdad. Brota de conocer la verdad y de conocer a aquel que es la verdad. En otras palabras, el creyente ama porque la verdad permanece en el creyente y aquel que es la verdad permanece en el creyente. Entonces Juan comienza mostrando que el amor y la verdad siempre van mano en mano, inseparablemente. Y estos creyentes de alguna manera ya estaban obedeciendo el mandato de amar. Tenían, por decirlo así, el amor en una mano. Pero a partir del versículo 7, Juan va a mostrarles y advertirles de su necesidad de tomar la verdad a la misma vez en la otra y no soltarla ante las amenazas que enfrentaron. Pero tal como un niño pequeño, antes de llamarles a recoger el segundo, Juan tiene que recordarles que no pueden dejar el primero. Antes de su exhortación a aplicar la verdad, en versículos 7 al 11, en los versículos 4 al 6 les recuerda a persistir en su obediencia al mandato de amar. Y así vemos en versículos 4 al 6 tres métodos que el apóstol Juan usa para instruir a estos creyentes a persistir, a perseverar en el amor. Tres maneras en que el apóstol nos instruye para que perseveremos en el amor. Y primero, vemos el regocijo de Juan en versículo 4. El regocijo. Mirad versículo 4. Dice, mucho me alegré al encontrar a algunos de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. Cuando un entrenador observa a un miembro del equipo poniendo en práctica una técnica difícil o realmente dominando una parte importante del deporte, le motiva a perseverar en esta práctica por afirmar y animar, por regocijarse con él. ¡Qué bien lo has hecho! Sigue haciéndolo así. De la misma manera, Juan busca ayudar a estos creyentes a perseverar en el amor por medio de regocijarse al verlos andando en el amor y de regocijarse de gran manera. Dice el texto, mucho me alegré. La palabra indica que el gozo de Juan era profuso, sobreabundante, desbordando. ¿Qué era la causa de su gozo? Dice Juan en versículo 4, me alegré al encontrar a algunos de tus hijos andando en la verdad. Ahora nos acordamos que Juan dirigió esta epístola a la señora escogida y a sus hijos.
Y vimos que es difícil saber con certeza si Juan se refiere literalmente a una mujer, una señora y a sus hijos, o si está hablando de una iglesia y sus miembros, y que la iglesia ha lidiado con esta pregunta desde los primeros siglos. Pero también vimos que este tema de los recipientes no afecta la interpretación de la epístola. Entonces, sean los hijos de sangre de una mujer literal o los miembros de una iglesia, la causa del gran regocijo de Juan es que en algún momento cruzó caminos con algunos de ellos y encontró que estaban andando en la verdad. Para Juan, el encontrar a otros creyentes andando conforme a la verdad fue causa de gozo. De hecho, fue causa de sumo gozo para él, porque dice en 3 de Juan 4, no tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. Ver a nuestros hermanos en Cristo andando en la verdad, en obediencia, perseverando en el Evangelio, creyendo y creciendo en la sana doctrina y viviendo por Cristo, es causa de gran alegría para nosotros como creyentes. Y lo fue también para Juan, y en particular fue causa de gozo ver a estos creyentes andando en la verdad, porque otros no lo estaban haciendo. Como dice en versículo 7, muchos engañadores han salido al mundo, o como dice en 1 de Juan 2:19, muchos salieron de nosotros porque no eran de nosotros, no perseveraron en la verdad porque la verdad no estaba en ellos. Y este es tristemente una realidad que todos hemos observado en la iglesia, que hay personas que se acercan durante un tiempo, pero luego abandonan la verdad, abandonan la fe y abandonan a Cristo. Salen de nosotros porque nunca eran de nosotros. Pero también es una realidad gozosa que nos da gozo abundante al ver a otros creyentes que conocen la verdad y andan perseverando en la verdad. Pero tenemos que preguntar, ¿cómo era ese andar en la verdad que Juan observaba en estos creyentes? Bueno, dice el texto que andaban en la verdad tal como hemos recibido mandamiento del Padre. Andaban en obediencia a Dios, conforme a su palabra, pero en particular Juan va a enfatizar en los siguientes versículos la obediencia al mandato, al mandamiento de amarnos los unos a los otros. Juan aquí se regocija, se alegra en gran manera al ver a estos creyentes andando en la verdad, andando en amor. Y al expresar su regocijo, al ver este amor y obediencia, Juan quiere ayudar a estos creyentes a perseverar en ese mismo amor, a seguir andando en amor tal como estaban haciendo. Pero también hay otra manera en que Juan busca animar a estos creyentes a perseverar en amor y no dejar caer de la mano este amor que estaban practicando. Y es esa segunda manera, que es el ruego. Segundo vemos el ruego de Juan. Porque en versículo 5, después de regocijarse con la obediencia y amor de estos creyentes, Juan les ruega a seguir obedeciendo este mandato de amar. Mirad conmigo el versículo 5. Dice, y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. En versículo 4, Juan ha mencionado que
ha visto la obediencia de algunos de los miembros de este grupo de creyentes para adular, para comendarles por estar andando en la verdad. Pero aquí se dirige directamente a los recipientes, diciendo, y ahora te ruego. Y el contenido del ruego se ve al final del versículo. Te ruego que nos amemos los unos a los otros. Aquí Juan hace petición, hace rogación y se incluye a sí mismo. No dice te ruego que ames a los otros creyentes, sino te ruego que nos amemos los unos a los otros. Juan se incluye a sí mismo en esta rogativa, porque tal como él nos ha declarado en el saludo de su epístola, el amor por otros creyentes, por los otros hijos de Dios, es una realidad que Dios produce en nosotros. Es una realidad presente en todo verdadero hijo de Dios. Y si amamos a los hijos de Dios, es porque hemos nacido de Dios y somos hijos de Dios. Y Juan les llama a seguir ejercitando este amor que ya está presente en nosotros por el nuevo nacer, el amor que es parte de nuestro ADN como creyentes. Pero este amor también es un mandamiento. Y Juan le dice que no está escribiéndole un nuevo mandamiento. Y es cierto, el mandato de amarnos, de amar al prójimo como a ti mismo, es un mandamiento antiguo. Fue dado bajo el pacto mosaico en Levítico 19, versículo 18. Y luego, cuando Jesús resumió toda la ley del antiguo pacto, dio los dos grandes mandamientos, que son amar a Dios con todo tu ser y amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, este mandato de amarnos no es algo nuevo. Dice el texto que es el mandato que hemos tenido desde el principio. Pero a la misma vez que es un mandato antiguo, en 1 de Juan 2, Juan nos muestra que también es un mandamiento nuevo. Porque antes el mandato era amar al prójimo como a ti mismo, pero en 1 de Juan el apóstol nos definió este amor aún más precisamente, diciendo en 1 de Juan 3:16, en esto conocemos el amor. Esta es la definición del amor, en que Jesús puso su vida por nosotros. Juan pone a Cristo como el ejemplo mayor de amor, para que ya no se trate de amar a otros como a nosotros mismos, sino de amar a otros como Cristo nos ha amado. Y como Él puso su vida por nosotros, así también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y sí, es un mandamiento antiguo, pero es nuevo en Cristo, siguiendo el ejemplo de Cristo, tal y como Cristo dijo en Juan 13:34, diciendo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. El mandato es amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó. Y Juan ha expresado en versículo 1 que es ese amor que él tiene por los recipientes de esta carta. Pero aquí invita y ruega a estos creyentes a seguir participando en este amor, a seguir obedeciendo este mandato que tenemos de Jesús de amarnos los unos a los otros. Y este ruego no es solo para estos creyentes, sino también para nosotros. Así que quiero preguntarte hoy, ¿cómo está tu amor por tus hermanos?
¿Estás activamente mostrando este amor, buscando maneras prácticas para entregarte por tus hermanos, para poner tu vida por tus hermanos, tal como Cristo hizo? Si tu respuesta es no, quiero rogarte con Juan a que nos amemos los unos a los otros, tal como Cristo nos amó. Que medites en el amor de Cristo, como Él amaba, como Él se hizo siervo de todos, lavando los pies de los discípulos. Pero aún más, quiero rogarte a considerar y contemplar su obra abnegada de amor en la cruz, llevando tu pecado y sufriendo la ira de Dios contra tu pecado, pagando la penalidad por ello en su cuerpo en la cruz, muriendo en ignominia, pero resucitando el tercer día, para que tengas en él vida eterna. No hay amor más grande. No puedes saber el verdadero amor hasta que hayas visto y contemplado a aquel que es la definición de amor en su acto más grande de amor en la cruz. Y si no conoces a Cristo, quiero rogarte hoy a que vengas a Él, confesando tu pecado, creyendo en Él para el perdón de tus pecados, para que también puedas ser partícipe y recipiente de ese amor, y para que extiendas ese amor verdadero a otros, amándonos como Cristo nos ha amado. Y Juan aquí ruega a estos creyentes y ruega por extensión a nosotros que nos amemos los unos a los otros y que perseveremos en ello. Pero finalmente en versículo 6 vemos la tercera manera en que Juan instruye a estos creyentes a perseverar en el amor. Y es por medio de un recordatorio. Vemos tercero, el recordatorio de Juan. Dice, segundo de Juan 6, y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento, tal como lo habéis oído desde el principio, para que andéis en él. Un entrenador famoso del fútbol americano siempre comenzaba cada temporada tomando el balón en su mano y diciendo: caballeros, este es el balón. Tomó a estos profesionales que recibieron sus millones de dólares para jugar este deporte y les recordó de lo más básico. Aquí Juan recuerda a estos creyentes de algo tan básico cuando les define el amor, diciendo: este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Al buscar la definición de amor en la RAE, uno encuentra que todas las definiciones principales comienzan con la palabra sentimiento. Y esto refleja la perspectiva de nuestra sociedad acerca del amor, que se trata de emociones y pasiones solicitadas por deseos y motivos propios. Pero esto no define el amor bíblico. El amor bíblico se define por Cristo y en particular, como hemos visto, por su sacrificio, que Él puso su vida por sus hermanos. Y Juan nos ha llamado a este amor bíblico. Pero aquí nos recuerda de cómo se ve en la práctica este amor, diciendo que el amor consiste en andar conforme a sus mandamientos. O como dice en 1 de Juan 5:2, la manera en que amamos a los hijos de Dios es por amar a Dios y guardar sus mandamientos. En otras palabras, tal como uno hace bien a sus conciudadanos cuando cumple con las leyes de su país, así nosotros amamos a los otros ciudadanos del reino de Dios, a los otros hijos de Dios, al cumplir sus leyes, al obedecer sus mandamientos.
mandamientos que son perfectos, dados por el Dios perfecto y justo y santo. Juan aquí nos recuerda que la manera en que amamos a los otros hijos de Dios es por guardar, por cumplir, por andar conforme a los mandamientos de Dios. Y aunque esto parezca perogrullo, realmente es vital, porque nos ayuda a discernir lo que es el amor bíblico y lo que no lo es. Y la manera en que definimos lo que es el amor no es nuestra sentimentalidad, ni intuición, ni nuestra opinión, ni la de la corriente del mundo alrededor. Es la palabra de Dios y sus mandamientos. Y esto da claridad a nuestro amor y lo que es el amor. Porque el mundo puede llamarnos a amar al aceptar las relaciones ilícitas de dos personas. Pero sabemos que aceptar esto no es amor, porque va en contra de los mandamientos de Dios para el matrimonio. Y el mundo nos llama a aceptar a todos y las creencias de todos y los dioses de todos, pero sabemos que esto no es amor porque va en contra de los mandatos de Dios de no tener a otros dioses ante Él y de huir de la idolatría. Y como Juan va a advertirnos en los siguientes versículos, hay aún personas dentro de las iglesias que pueden llamarnos a amar por medio de unirnos con ellos y con otros y tener unión y comunión con todos, incluso con los que niegan la persona y la obra de Jesucristo y que la salvación es solo por la gracia de Dios, por la fe. Pero sabemos que andar con estas personas y recibir a estas personas simplemente no es amor porque va en contra de los mandamientos de Dios. Y aquí Juan nos recuerda, nos da el recordatorio que andamos en este mandato que hemos oído desde el principio de amarnos los unos a los otros al obedecer los mandamientos de Dios. Los creyentes que recibieron esta epístola necesitaban crecer. Como mi hijo, cuando no pudo recoger dos juguetes y tenerlos en la mano a la vez, estos creyentes necesitaban aprender a mantener los dos elementos del amor y la verdad en equilibrio en su andar diario. Y Juan aquí les escribe para instruirles primero a que no dejen caer de la mano el amor por los hermanos, sino que perseverarán en ello. Pero como hemos visto, este regocijo, este ruego, este recordatorio no son para ellos, sino para nosotros. Que el Señor nos ayude a crecer en madurez, creciendo en nuestro amor los unos a los otros, tal como Cristo nos ha amado conforme a sus mandamientos. Padre, te damos gracias por tu palabra, donde vemos revelados tus mandamientos que nos enseñan el camino perfecto y cómo andar delante de ti en amor. Pero sobre todo te damos gracias por la persona de tu Hijo amado, en quien y por medio de quien tú revelaste tu amor perfecto. Te adoramos al pensar en cómo Cristo se entregó por nosotros y te rogamos que por tu Espíritu nos ayudes a amarnos los unos a los otros, tal como Él nos ha amado. Oramos todo esto en el nombre de Cristo. Amén.